Bienvenidos a La Tercera Cuerda. Estamos muy satisfechos de estar una vez más aquí con ustedes. Gracias por seguirnos en las diversas redes sociales, ya sea a través de YouTube, a través de Spotify, para que sigan nutriéndose de lo que nuestros invitados en la entrevista comparten con nosotros. Bienvenido, Juan Mauricio, una vez más. Muchas gracias. Y hoy estamos de plácemes porque prometiste que íbamos a tener una segunda ocasión a nuestro invitado que tanto gustó en su primera intervención, Mariano Aparicio. Así es de que, ¿te parece si empezamos la entrevista con Mariano Aparicio una vez más? Claro que sí. Así que vamos adelante en la entrevista. ¿En dónde? Aquí, en La Tercera Cuerda. Hoy nos acompaña Mariano Aparicio, fotógrafo cuyo trabajo ha recorrido el país, capturando los rostros, oficios y las historias que construyen el México real. Entre sus proyectos más destacados está Rostros de México y una reinterpretación contemporánea de la Lotería Mexicana. Proyectos donde cuestiona estereotipos y resignifica símbolos desde la imagen. Su obra invita a mirar distinto, a encontrar nuevas lecturas en lo cotidiano y a ampliar la forma que entendemos nuestra identidad. Bienvenidos a esta sección de la entrevista en La Tercera Cuerda. Y como anteriormente estuvo con nosotros nuestro invitado especial Aparicio, Mariano Aparicio, un extraordinario fotógrafo con una historia muy interesante de proyectos y de trabajos. Y si ustedes quieren ver la primera entrevista que le realizamos en este programa aquí en La Tercera Cuerda, váyanse al episodio número 1 de la temporada 2 y aquí van a encontrar, o ahí van a encontrar esta entrevista que inicialmente platicamos con él y hablamos de sus inicios, de su gusto por todo lo que él hace, y también se habló de ese gran proyecto que realizó con el gobierno de nuestro país llamado Rostros de México. Bienvenido una vez más a nuestro programa, Mariano. Muchas gracias por la segunda invitación. Sí, me siento honrado. Con la misma camisa, muy bien, María. Sí, exactamente. Es uniforme. Es correcto, muy bien. Para que nos ubiquen en los diferentes episodios rápidamente. Muy bien. Pues en esta ocasión me gustaría que nos enfocáramos en otro proyecto muy interesante y muy retador y muy creativo desde mi punto de vista que has realizado, que es la Lotería Mexicana. Platícanos un poquito de este proyecto y busquemos juntos temas relacionados con riesgos, con creatividad, con innovación de lo cotidiano, porque lo que lograste realmente es impresionante. Muchas gracias. Mira, la Lotería Mexicana surgió a partir de, como todos los proyectos, surge de una necesidad. Los proyectos surgen de una necesidad. Y llámale una necesidad de expresión, una necesidad económica, una necesidad de experimentación. Siempre esa es la base. Y platicando con unos amigos hablamos de los juegos mexicanos que están en proceso de extinción. Y entre ellos surgió la lotería. La lotería no es un juego mexicano, es un juego de origen italiano que, llegó a nuestro país por medio de los españoles, etcétera, ¿no? Y lo hizo famoso un francés en México que usó la lotería, los naipes de la lotería, para promover sus productos. Pero yo retomé la lotería después de hacer esta investigación, porque me baso mucho me gusta investigar sobre los temas que voy a desarrollar. Y entonces decidí replantearla desde la perspectiva de la fotografía, en el género del desnudo y en la técnica del blanco y negro. Y así surge la lotería. A diferencia, por ejemplo, de Rostros de México, que ya hablamos, pero que no recuerdo si dije. Rostros de México, cuando inició el proyecto como Oye Vale, fue en el 2008, perdón, en el 2008. Cuando concluyó, en el 2010, desde que iniciamos la idea hasta que lo concluimos completo, ya como Rostros de México en sí, duró 7 meses desarrollar esos 62,000 retratos. La lotería me llevó 12 años. Oh, ¿por qué? 12 años porque era un proceso mucho más creativo, en el sentido de que había que desarrollar una foto, había que plantear un concepto,
Y entonces, bueno, y porque también hay que comer, digo, o sea, el hecho de que tengas un proyecto no quiere decir que automáticamente te va a generar, ¿no? Pues yo tengo que trabajar en otras cosas y me daba tiempo en determinados periodos. Bueno, vamos haciendo un naipe, 2 naipes, 3, etcétera, ¿no? ¿Y los naipes tienen que ver con los nombres de la lotería original o es...? No, de hecho son los nombres de del árbol, el arpa, la rana, etcétera, ¿no? El violonchelo. Y obviamente había que generar el concepto y producirlo. Te voy a poner un ejemplo. La corona, que es una de mis cartas favoritas, una de las fotos que más me gustó. La corona le di muchas vueltas para visualizarla, imaginar cómo la quería. Y me llega la idea, pues a lo mejor a las 3, 4 de la mañana, que no puedo dormir y estoy pensando y pensando. Y entonces acudo a Pili y le digo, oye, Pili, ya se me ocurrió, ya tengo la idea. La boceto y le digo, necesito estos elementos para hacer la corona. Pili, para quien no estuvo en el episodio anterior, es su esposa desde hace... Pues, prácticamente llevamos 42 años juntos. Es 2 vidas. Con noviazgo y con matrimonio. ¿Cuántas fotos tuviste que hacer para la lotería? Mira, el juego tiene 54 cartas. ¿Cuántas hice? Pues lo que pasa es que aquí, como ya estaba muy definido el concepto, pues prácticamente vamos por lo que planeamos, ¿sí? Tal vez posiblemente en 5 o tal vez en 8 a lo mejor dijimos es mejorable, vamos a repetir, vamos a cambiar el concepto, porque no queda claro, porque lo podemos evidenciar más esto, podemos sacarle más jugo a estos detalles, etcétera, ¿no? Pero bueno, son 54 naipes. De hecho, diseñamos el juego en su cajita. Se vendió como lotería. Sí, lo presentamos en el Musa, lo diseñó Abelino Sordo. Es una caja muy linda con los 54 naipes y los 10 tableros para que la puedas jugar. Padrísimo. Porque es un juego, a fin de cuentas. ¿Y qué experiencia te dejó el haber recuperado a partir de un juego tradicional mexicano toda esa historia, pero aparte con un toque artístico en este caso para proyectar tu arte, tu trabajo? Mira, lo que pasa es que todo implica reto. En el caso de la lotería, cada imagen, pues implicaba había que solucionarla y plantearla, y entonces te abocas a crear el concepto que sea claro, que cuando tú lo veas, aunque son 54 cartas, cada fotografía, cada imagen hable por sí sola, que tú las puedas tener por separado, no pasa nada. O sea, ese es el reto. El reto, claro, también está en que es una unidad. Y muchos de mis proyectos han sido unidades. En La Línea era un proyecto donde yo empecé a buscar amigos creativos y los retrataba con un teléfono de baquelita. Y luego se me salió de las manos. Y a esos amigos creativos se empezaron a sumar a otros personajes como Guillermo Arriaga, el escritor, Rebecca Jones. Estoy pensando en algunos, ¿no? Que se fueron sumando y al final el proyecto terminó con 100 retratos. No los expuse todos. Incluso hasta Queta Basilio, que fue la primera mujer en encender un pebetero olímpico. Bueno, pues ella también está retratada con el teléfono. Y no los alcancé a exponer todos, porque llegó un momento en que dije, ya, o sea, la unidad habrá algún tiempo. Pero así más o menos trabajo yo. Padrísimo. No sé si soy claro. Sí. Sí, bastante claro. Sí. Hablando de lo que tú preguntabas, Alfredo, sobre el liderazgo desde el episodio anterior, un personaje como Mariano Aparicio, conocido como Aparicio en el bajo mundo del arte, ¿qué has aprendido de ti después de ver tanta gente a la que tú has fotografiado? ¿Qué te han enseñado de ti? Mira, de todas aquellas personas que retrato y que he tenido acercamiento, he aprendido muchísimo. Porque además yo tengo una dinámica de trabajo. Cuando voy a fotografiar a una personalidad, me informo. A ver, te voy a poner un ejemplo. En alguna ocasión me invitaron a fotografiar a un escritor muy famoso, a Vargas Llosa. Y en aquel tiempo Vargas Llosa había escrito La fiesta del chivo. Ya estaba en boga la presentación del libro, etcétera. Entonces yo compré el libro y lo leí antes de
antes de trabajar, de fotografiar a Vargas Llosa. Y recuerdo que cuando llegamos a la entrevista, bueno, pues ya sabes, ¿no? El entrevistador, su tiempo, pero yo siempre pido, si el entrevistador tiene 1 hora, la fotografía tiene que tener 1 hora, tiene que ser recíproco. Y entonces, ya la entrevista fue en un hotel, también eso, ahí viene el asunto esto de la improvisación, buscar el rincón, etcétera, ¿no? Y ya cuando tenía a Vargas Llosa ahí, yo empecé a hablar no de fotografía y tampoco empecé a hablar sobre su carrera y tampoco empecé a hablar sobre nada. Yo empecé a hablar sobre la fiesta del chivo y específicamente sobre el contenido de la novela, sobre el asesinato de Leónidas Trujillo en Dominicana, hablé sobre los personajes de la novela, y esto genera una dinámica muy curiosa, porque la reacción es que dice, bueno, pues si este tipo se preocupó por lo que estoy haciendo, pues por lo menos yo me voy a preocupar por lo que él hace. Entonces, claro, a la hora de que estás en la dinámica, ya le puedes pedir a Vargas Llosa que se siente, que recargue un brazo, que pose, que se pare, etc. Y es una dinámica que siempre ha funcionado. Genera la empatía antes de... Sí, claro. Y además, tú no puedes llegar a retratar a una persona sin saber quién es. Tienes que tener por lo menos antecedentes. Es parte del encanto del retrato, porque a fin de cuentas el retrato es la interpretación del retratado por el retratante. Ese es el resultado de un retrato. Sí, finalmente es tu interpretación de la persona. De la persona. Cómo la percibes, cómo la ves, cómo la... Tu pincel es la cámara. Exactamente. Digo, es muy poético, pero... pero sí, algo así funciona. ¿Te tienes que inventar la vida? O sea, cuando hablas de un fotógrafo, él tiene que crear sus propios proyectos. Y me imagino tienes algunos temas muy comerciales, como la fotografía, no sé, de productos, de servicios, pero lo que a ti realmente te llena es esos proyectos que tú creas en un espacio donde no existen. Mira, es muy raro que yo haga fotografía de producto. O sea, la verdad, no es una disciplina que yo domine. A ver, cuando yo trabajé para la revista Día 7 en México, era editor, y no había un grupo de fotógrafos, eran prácticamente freelance. Entonces llegaban muchos fotógrafos con sus portafolios para solicitarte participar con algún trabajo. Y yo recuerdo que los fotógrafos que llegaban y yo les preguntaba, ¿para qué eres bueno? Y decían, para todo. Yo puedo hacer de todo, yo puedo hacer retrato, yo puedo hacer fotoperiodismo, yo puedo hacer... Pues entonces, ¿qué haces en México? Para empezar, eres un fenómeno. No hay un fotógrafo que sea bueno para todo. No hay un pintor que sea bueno para todo. Eso no existe. A ver, hay disciplinas. Puede ser que experimentes en una, pero... Y que hagas... A lo mejor yo hago foto comercial, pero no es mi mejor trabajo. O sea, no es lo fuerte. No es lo fuerte. ¿Por qué? Pues por varias razones. O porque no estoy lo suficientemente informado, ni capacitado, ni inspirado. Pero sí me gusta hacer retrato, ¿sí? O sea, o desnudo, etcétera. Hay temas para los que sí funcionan. Entonces, por ejemplo, el hecho del fotoperiodismo es una especialización. El retrato es otra. Habrá fotógrafos que dominen 1 o 2 temas. Está bien, pero aquel que diga todo... Sin embargo, has estado en muchos periódicos como editor imagen, me imagino, sí. ¿no? De fotografía. Sí, pero el trabajo de editor es muy concreto. O sea, el trabajo de editor es prácticamente seleccionar, pelear los espacios en página, buscar que la foto tenga cierto peso, te genera saber cuál es la fotografía que se lee más rápido, cuál es la que puede funcionar para portada. La portada es lo que vende el periódico. Y ahora que está en extinción el medio como tal, lo que ha bajado mucho en su penetración. Sin embargo, las imágenes han crecido en su participación y en lo que la gente busca, ¿no? Sí, y además si tú te fijas ahora, los medios no acuden a los profesionales, sino que ahora cada ciudadano se ha vuelto un periodista. O sea, están con su cámara y van captando embotellamiento en tal lado, hubo un balacera en no sé cuánto. Digo, todas las noticias son malas porque nadie sube noticias buenas. No venden las noticias buenas. No venden las noticias buenas. Entonces, eso se ha expandido y tenemos una sobrecarga de información visual. Estamos saturados. Sí. Estamos llenos y ya no...
ahora sí, aquí viene el otro asunto. Ya no sabes, aunque las fotos, vuelvo a lo mismo, las fotos son reales, el contexto en el que te están vendiendo puede ser que sea falso. Te viene la inteligencia artificial, bueno, ya la fotografía empieza a cojear de la pata derecha y ya no empieza a decir la verdad. Porque ya las imágenes están Ya manoseadas, ya digamos empiezan así, a estar ¿no? manoseadas. Digo, ya estaban antes, sí, no nos hagamos tontos. Las agencias de noticias, las agencias fotográficas, y lo digo AP, Reuters, F, etcétera, te vendían fotografías editadas y adulteradas. Pues el negocio de la fotografía, ¿no? Claro. ¿A qué personaje te gustaría hacerle un estudio? Así se dice, ¿no? Cuando le hacen un estudio fotográfico a alguien en diferentes formas. Un estudio, claro. ¿Sí es así? Sí, claro. ¿A qué personaje de la historia actual o no actual te hubiera gustado sentarte a hacer un estudio? A muchísimos. Mira, me hubiera gustado mucho fotografiar a Bukowski, a Charles Bukowski. Me hubiera gustado mucho. Me hubiera gustado mucho fotografiar a Freddie Mercury. Hubiera estado muy padre. Pero digo, no se dan. Fíjate, ahora, en base a esta pregunta, hay muchos personajes que obviamente por una cuestión generacional y de tiempo, pues no los alcancé yo a fotografiar. Pero desarrollé un proyecto con el cual gané el PECDA en el año 21, que se llama Herederos. Y Herederos lo que busca es darme a mí la segunda oportunidad de buscar a los descendientes. Ah, los descendientes. Y entonces empecé a retratar a los descendientes. La exposición, el proyecto ya lo entregué al PECDA, todo cumplió con las normas y lo expusimos en el mes de junio de este año en la antigua presidencia municipal de Zapopan. Y quedó un montaje muy, muy bonito. Y fotografié, la presentación fue de los primeros 20 descendientes en este caso fueron jaliscienses ilustres. Entre ellos están el nieto de Juan José Arriola, Chema Arriola, aunque a Juan José Arriola sí lo alcancé a retratar, fíjate. A él sí lo retraté. Y y hay varios más, el nieto del arquitecto Rafael Ursúa, el hijo del arquitecto Julio de la Peña, el tataranieto de Ramón Corona, el tataranieto de Zenobio Sousa. Entonces, me doy esa segunda oportunidad. Si no pude retratarlos a los primeros, aquí sí viene una parte interesante. ¿Qué pasó con la descendencia? Con la siguiente generación. Claro. ¿Cómo se retrata el liderazgo? Muy buena pregunta. ¿Cómo se retrata el liderazgo? A ver, es que dentro del concepto del retrato y fotográfico es exactamente lo mismo. Retratar un líder implica un compromiso. Sí, te implica un compromiso y te implica un reto. Pero siguen siendo hombres y mujeres. Siguen siendo hombres y mujeres con aficiones, con defectos, con cualidades. Implica el mismo trabajo. Aquí lo que puede dificultar el retrato siempre es la disponibilidad del otro. Siempre es eso lo que lo puede dificultar. Sí, no tengo tiempo, tengo prisa. ¿No? A ver, de eso depende mucho el resultado de un retrato. Yo creo que pensar en retratar líderes, pues, sí, implica el reto de quién es, pero no es mucho, no marca mucho la diferencia entre retratar a cualquier persona. ¿Cómo te gustaría que te retrataran a ti? ¿Qué te gustaría? Nunca lo he pensado, fíjate. Y nunca me he hecho, que no en un desnudo. No, y nunca me he hecho autorretratos. ¿No? No, soy enemigo de los selfies. Yo sí comparto esa idea de que aquella persona que se la vive haciendo selfies es una persona terriblemente sola. Había un pintor que se retrataba él todos los días. Sí, era José Luis Cuevas. Sí. Para ir viéndose a sí mismo. Sí, pero ese era un proyecto de vanidad. No nos hagamos tontos. O sea, esa poética de que la vejez y la edad y el tiempo. No, es un rollo vanidoso. Pero yo me imagino en la pregunta sobre cómo retratar un liderazgo es lo que inspira de esa persona o lo que hace o provoca esa persona.
necesitas un poquito lo que tú hacías, ¿no? Estudiar a la persona para ver qué es lo que puede proyectar a partir de tu propia interpretación. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando yo retraté a Diego Fernández de Ceballos, estuve con él 3 días en la Ciudad de México, en el Senado, cuando en ese tiempo era senador, acudía al Café La Ópera ahí cerca, y yo lo seguía sin cámara, solo observándolo. Y platicando con él y acercando. Y cuento mucho la anécdota de que cuando sonaba su celular, así como suena el tuyo, nada más que él sí lo contestaba, y siempre decía asunto. O sea, al grano. Cuando llegó el momento de retratarlo, te soy honesto, la sesión no duró 10 minutos. Lo retraté en su oficina en el Senado. Wow. Ahí hubo muchos cruces. Había una reunión de senadores, tenía la agenda apretada, y aunque ya estaban las luces montadas y todo, 10 minutos es lo que posó, y obtuve mi foto que buscaba para la portada de la revista y para las páginas interiores. Y se acabó. Podrías hacer una lotería de la otra historia de México con los personajes claro. retratados, ¿no? Sí. En su momento tan encumbrados y ahora tan vilipendiados. Porque la vida es eso, la vida es una rueda de la fortuna. Digo, en una ocasión estarás arriba y en otra estarás abajo. ¿Y volverás a subir? Sí, tienes posibilidades de volver a subir. Por eso yo soy de la idea de que eso cuando marcan... Es que el señor es muy inculto. A ver, ¿de qué me estás hablando? Define cultura. Porque si tú me dices que un campesino es inculto, pero el señor sabe exactamente leer cuándo viene el temporal de lluvias, cuándo viene el temporal de secas, cuándo es propicio, etcétera, eso es una cultura. Oye, ¿podrías crear una historia con las fotografías que has hecho y los personajes que han pasado por tu lente? Sí, claro que sí. Además tengo muchísimas anécdotas, pero yo no te las cuento porque ya me monopolicé el micrófono. Sí. ¿Algún proyecto que te gustaría realizar que no has realizado? Sí, tengo varios. Sí, tengo varios proyectos en el cajón. De hecho, los proyectos deben ser como el vino. Los debes de cuidar, los debes de mantener en la oscuridad, esperar a que maduren y saber cuál es el tiempo ideal para sacarlo. Yo ya no canto los proyectos antes de ahora. He tenido amargas experiencias, no muchas, pero sí me ha tocado. Pero sí me comprometo mucho con lo que hago. Nunca dejo un proyecto a la mitad. Si digo, voy a hacer una lotería, de principio a fin, aunque me lleve tanto tiempo, voy a hacer una serie de retratos, lo hago, etcétera, ¿no? O sea, lo que planeo, siempre le busco el fin. No me gusta dejar las cosas a la mitad. Y me cuesta mucho trabajo, porque soy un poco disperso. Tengo déficit de atención y sí me cuesta trabajo. Muy bien, pues estamos llegando casi al fin de este tiempo de entrevista con Aparicio, y pues quisiera nada más generar un resumen rápido de todo lo que nos has compartido, de cómo hay elementos clave en tu experiencia, en tu vida, que podemos rescatar como aprendizaje. Hay aspectos ligados a la creatividad, obviamente, una creatividad impresionante que percibimos no solo de lo que nos has comentado, sino de los que hemos ido investigando y leyendo y viendo sobre todo lo que has hecho. Y ese es un elemento esencial en el tema de liderazgo empresarial. Por otro lado, la toma de riesgos es muy interesante porque al final todo proyecto implica riesgos diversos. Claro. Como lo dijiste, el hecho de la necesidad por la cual se hacen los proyectos es otro tema muy importante, ¿no? Y por otro lado también, ahorita esa persistencia, perseverancia, constancia y sobre todo compromiso que ahorita acabas de mencionar, de cómo no dejas a mitad los proyectos. Muchas veces los líderes, los emprendedores, se tiene esa situación o aspecto donde bajo el primer revés dicen, creo que no era por aquí. Y creo que no era por aquí. Y pasa el tiempo y por lo mismo, porque no están listos para enfrentar retos, para encontrarse con reveses que se pueden enfrentar, no logran triunfar, no logran concretar. Y pueden pasarse vidas enteras intentando cosas
sin concluir nada. Exactamente. Entonces, es un punto muy importante en el liderazgo y en los empresarios, en los emprendedores, que los proyectos tenemos que irlos avanzando. No podemos empecinarnos cuando las cosas ya a mitad de camino es evidente que no es por ahí. Pero no podemos estar tan débiles como para decir, por aquí ya no es. Eso falta consistencia, falta convicción, y las convicciones son importantes en cada uno de nosotros. El primer obstáculo que se pone la gente, el primer obstáculo que se pone es, ¿y si no gusta? Claro. No te preocupes si va a gustar. El peor crítico que debes de tener sobre tu obra o sobre lo que haces o sobre tu talento eres tú. Si a ti no te convence, no tiene por qué convencerle a nadie. Claro. O sea, la verdad, yo soy el crítico más riguroso en mi trabajo y no lo saco hasta que no estoy totalmente convencido. Pero siempre la gente pone ese pretexto, es que no va a gustar, es que no te preocupes. A la gente no le va a gustar. Siempre va a haber gente que no le va a gustar y va a haber gente que sí le va a gustar. Y es que la gente siempre está preocupada por quedar bien, caer bien. A ver, están perdiendo energía en infiernitos muy a lo tonto. O sea, dedíquense, ese es mi consejo, digo, yo así es como me muevo, por eso luego se dice lo que se dice, pero... Finalmente, el único que sabe qué es lo que quería hacer era el que lo hizo. Es ¿no? el que Entonces, si te gusta, cuando menos claro. Ya tienes un fan que eres tú mismo. Sí, pero tienes que hacerlo bien y ser muy honesto, es decir, ¿vale la pena o no vale la pena? Así es. Y si tienes esa convicción y esa firmeza, si hablamos de vender tu proyecto, de vender tu idea o de vender el concepto, lo vas a lograr. Porque al final, tu convicción, claro, tu firmeza, esa pasión por lo que has creado, esa pasión por el concepto que estás tratando de vender a tus empleados, a tus colaboradores, a tus clientes, a tus prospectos, eso va a transmitir. Y todo esto que es compartido en el episodio anterior que nos visitaste y ahora habla mucho de historias. Y ese storytelling tan famoso recientemente que se ha tomado, eso tiene años, ¿verdad? Desde que la humanidad empezó el contar historias. Pero contar historias como tú lo has hecho y como tú lo haces a través de fotografías es un tema bien interesante y eso es la vida, contar historias. Ese es el liderazgo, contar historias. Y las historias ganchan o enganchan. Porque de hecho lo que eres o lo que dejas de ser es parte de tu historia. Es toda la historia que vienes arrastrando. Es correcto. Sí, la gente no se preocupa por saber. Yo a veces, ya me estoy extendiendo mucho, pero bueno. Yo a veces pregunto en mis cursos, oye, ¿tú sabes a qué se dedica? Así al azar, cualquiera. ¿A qué se dedicaba tu abuelo? No sé. ¿De dónde era tu abuela materna? No sé. Si no sabes de dónde vienes, no sabes a dónde vas. Y es la historia que te viene empujando. Así es. Pues, todo está unido, ¿eh? Así es. Bueno, pues con este pensamiento cerramos esta entrevista con el pensamiento de la unidad, de las historias que vamos entrelazando o que se van entrelazando. Y nosotros formamos parte de muchas historias paralelas en nuestra vida y somos producto de historias y vamos a crear historias constantemente hasta que lleguemos a nuestro momento final. Así es que sigamos contando historias y lancémonos desde la tercera cuerda. Regresamos de la entrevista. ¿Qué fue lo que mejor te pareció? ¿Con qué te quedas de esta entrevista, Juan Mauricio? Es que la entrevista con Mariano no tuvo desperdicio. Esa capacidad de poder observar toda la historia a partir de un rostro, ¿no? A partir de las loterías, de las regiones, construir todas esas historias a partir de lo que puede ver en unos pocos instantes de la gente. Se necesita desarrollar una sensibilidad y una empatía especial. Definitivamente, es muy interesante cuando a veces hemos escuchado o mencionamos que para poder desarrollar una buena relación, una buena comunicación, tenemos que ver mucho más allá de que solamente utilicemos nuestra vista. O sea, realmente hay que utilizar nuestros sentidos para poder ver mucho más allá de lo simplemente visible. Y esto pues nos lleva a buscar cómo encontrar más contenido, cómo encontrar más elementos que nos inspiren. Y uno de ellos son las películas. Esas películas que tú nos recomiendas, porque recordemos que huele a palomitas. Bueno, hoy les voy a recomendar un documental. Un documental, porque hace poco lo vi, es relativamente reciente. Un documental que de hecho lo protagoniza Antonio Banderas, que puede ser un atractivo para algunos de nuestros podcast escuchas, que es
sobre Picasso. Claro. Entonces, de cómo fueron sus inicios y cómo fue desarrollando lo que tú acabas de decir, no solamente lo que creemos que es el ojo del artista, sino a partir de cómo se va integrando con todos sus sentidos y lo puede expresar, en este caso en un cuadro, como Mariano lo ha hecho en una fotografía. De hecho, justamente hoy acabo de ver un pequeño video donde hablan de las transformaciones de actor hacia personaje más impactantes, y entre ellas está justamente esta caracterización de Antonio Banderas como Picasso, ¿no? Una de las caracterizaciones más impresionantes, uno de los cambios más drásticos entre actor y personaje. Así que no se lo pierdan. No se lo pierdan. No es una serie muy larga, Exacto. pero vale mucho la pena. Muy bien. Pues y bueno, seguramente traes un libro que ya estoy imaginándome que puedes sí, así sugerirnos hoy. A ver. Sí, así es. Este es un libro ya conocido por muchos en el ambiente de negocios, que se llama La Estrategia del Océano Azul, de Chan Kim y René Mockborny. Este libro es una guía fundamental para líderes y creativos que buscan diferenciarse en un mercado saturado. Los autores proponen la creación de océanos azules, es decir, espacios de mercados sin competencia, donde la innovación y el valor se combinan para atraer a nuestros clientes. Este enfoque estratégico anima a todos los emprendedores a no competir directamente en mercados ya establecidos, sino a reimaginar sus productos y servicios de maneras que aporten un valor único. Este es un libro ideal para quienes desean transformar ideas tradicionales en propuestas originales y creativas, como el proyecto de reinterpretación de la Lotería Mexicana de Mariano Aparicio. Que de hecho checa muy bien con la entrevista, porque de ahí sale la estrategia de nichos. Y cómo personas como Aparicio y varios de nosotros invitados han creado su propio mercado. Y ellos generan el proyecto y van y lo proponen. Entonces es un océano azul que está en ningún lado, que ellos lo crean, ¿no? Exactamente. Excelente recomendación, como todas las que se hacen aquí, en la tercera cuerda.